Hoy tenemos un predicador de primer orden entre nosotros, ya veterano por los años. No, ese es el papá de Dani, ¿no? Que Dios nos había dado una palabra hace mucho tiempo atrás de hacer una obra aquí en Alcalá de Henares. Con ellos, no se dio con ellos, pero se ha dado con el Hijo. Fíjense ustedes, la palabra de Dios es fiel. Y están entre nosotros, vienen a visitar a su hijo, pero también les damos la oportunidad para que ellos nos compartan, porque tienen mucha experiencia, mucha vida, mucho andado, mucho sufrido, muchas alegrías, porque en la vida hay de todo y se pasan de todos los colores. Pero cuando vamos caminando en el Señor, todas esas experiencias, si lo hacemos con fe, con la fe de Dios, van haciendo que nuestras vidas maduren y sean algo precioso en las manos del Señor. Y yo creo que es un matrimonio, el único defecto que tiene es que son ingleses. No, pero no. Sí. No, que Charmin se puede poner, si habla bien de Inglaterra, es inglés. Si habla mal de Prusia, es francés. Y si habla mal de España, es español. Vengan a hablarnos bien de Inglaterra y de las cosas del Señor. Amén. Gracias, Charmin. Bueno, gracias. Is this working? I think it should be. Try. Hola, buenas tardes. Ah, no. Sí, buenas tardes. No hace mucho que estuvimos aquí, en abril me parece, pero tuvimos que volver enseguida por un poquito chico que se llama David, que está involucrado en una producción. Entonces tuvimos que volver porque somos abuelos. Pero es un placer estar con ustedes otra vez. Okay, speak in English. Bye. Daniel says I have to speak in English. And if you want to, you prefer in English? No. No? Okay, we start. Let's go More in the further. middle. Do you want to speak some more? No, I don't want to say have that. a- No. Do you have a thing I can put my books on and so on? Yeah, this here. I'll leave it. I'm not going to say anymore. No, it's okay. Well, you can Do you want the table, Dad? go and sit in the front. Yeah. Do you want the table? Sì, perché no? Gracias. È más fácil. Tengo tanto. Gracias. Quizás tú no puedes ver esta foto de mi esposa. No sé, quizás un poco difícil, pero la última vez cuando venimos en abril, alguien sacó una foto de ella aquí en la plataforma y me gustó tanto. Ahora está en mi móvil. Siempre para ver mi esposa cada día con todos los apps. Está mi esposa. Aleluya. Bueno, como siempre tengo tantos libros, pero este me ayuda. Lamentablemente mi cerebro todavía no me ha dado la libertad para hablar bien en castellano.
siempre estoy pensando, pero eventualmente tengo que usar mi traductor, que habla bien el lenguaje. Pero hay algo que el Señor me habló en esta semana cuando estaba pensando qué compartir con ustedes. Y este día, leyendo poesía, yo traje este pequeño. Este es un libro de las Escrituras por día. Y lo que el Señor me habló al principio de esta semana fue compartir sobre el reino de Dios. El reino de Dios. Y bueno, estaba pensando mucho en pero esta mañana cuando me desperté y yo empecé a leer las Escrituras por esta mañana, dice así. No sé cómo dice en castellano. This one here, Daniel. Unless one is born of water and the Spirit, he can't enter the kingdom of God. A menos que alguien nazca por el agua y por el Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Esta fue la escritura para mañana. En mi libro es en confirmación lo que el Espíritu Santo quiere hablarnos esta mañana. Un poco, porque es un tema muy extenso, ¿no? Pero hay algo que quiero compartir. Entonces, I'm going to speak in English now. Así que ahora voy a hablar en inglés. English. Oramos un poco para empezar, un momento de oración. ¿No? Señor, te bendecimos. Te damos tantas gracias, Señor, por todo tu amor. Gracias por tu presencia con nosotros esta mañana, Señor. Gracias por tu iglesia. Gracias por tu amor, por tu iglesia, Señor. Y pedimos, Señor, la sabiduría de tu Espíritu Santo para ayudarnos a compartir lo que está en tu corazón para nosotros esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. Amen. When I was here last time in April, Cuando estuve aquí la última vez, en abril, I felt the Lord wanted me to share my testimony of how I came to become a Christian. sentí que Dios quería que compartiese acerca de cómo me convertí. I don't know how many of you remember what I said. No sé cuántos de vosotros estabais aquí y os acordáis lo que dije. I believe in miracles, Yo creo en milagros, so I believe some of you may remember. así que es posible que alguno se acuerde. I spoke about how the Lord brought me to himself Hablé acerca de cómo Dios me atrajo a Él and how he revealed myself when I was in university. y cómo se reveló a mí cuando yo estaba en la universidad And he brought me to repentance. y me llevó al arrepentimiento. And I testified how much my fiancée at the time, Y di testimonio de cómo mi prometida en su momento, what she had said to me las palabras que ella me había dicho a mí, was so significant in my conversion. tuvo muchísima relevancia en mi conversión. I want to continue that testimony a little bit this morning, Y quiero continuar con ese testimonio esta mañana. but I want to take it over many years. Pero quiero since that llevarlo a raíz de muchos años. time. This month Este mes is the month I was converted. es el mes que yo me entregué a Cristo. I am 59 years new. Tengo 59 años nuevo. Great.
Tengo 81 años viejos. Pero más de esto, tengo años sin número ahora. Tengo vida eterna. Aleluya. But I want to just say a little bit about the journey since that time in the year 1963. Quiero comentaros un poco el trayecto que tuve desde aquel día en 1963. I have, you see that verse in Matthew's Gospel Ese versículo en el Evangelio de Mateo is when Jesus is speaking to Nicodemus. es cuando Jesús está teniendo una conversación con Nicodemo, But later on in Matthew chapter 6, y luego más adelante en Mateo 6 we read another verse about the kingdom of God. leemos otro versículo más acerca del reino de Dios. And this verse was the verse that Charmin and I chose when we were married. Y ese fue el versículo que nosotros escogimos cuando nos casamos. Now we asked the pastor the minister to speak on this verse for us. Y le pedimos al ministro que nos casó que nos compartiera y nos predicara acerca de ese versículo. And it's Matthew chapter 6, Y está en Mateo capítulo 6, verse 33. versículo 33. Seek first the kingdom of God Buscad primeramente el reino de Dios and his righteousness, y su justicia, and everything else will be added to you. y todo lo demás nos vendrá por añadidura. And Jesus is talking about the people who are concerned about what they will eat and what they will drink and what they will wear. Y en el contexto Jesús está hablando acerca de la preocupación que tenían acerca de qué iban a comer, qué iban a vestir. And if there's something I think we just need to think about today, Y si hay algo en lo que creo que debemos pensar hoy, over the whole world today, globalmente en todo el mundo, people are worried. la gente está muy preocupada. There is anxiety and fear in the whole earth. Hay ansiedad y miedo en todo el mundo. There's war in the earth. Hay guerra en el mundo. We are living in a time of great difficulty. Vivimos un tiempo de gran dificultad. I know that in our country, in Great Britain, Y lo sé porque en nuestro país, en el Reino Unido, our government just wonders, what do we do next? el gobierno se está preguntando qué hacemos ahora. And I'm sure your government in Spain is thinking the same. Y seguramente vuestro gobierno aquí en España And también. every government in Europe is thinking the same Y thing. seguramente cada gobierno en And Europa, every government in the world is thinking the same cada thing. gobierno en el mundo está pensando lo mismo. There is anxiety and fear in the world today. Hay ansiedad y miedo en el mundo hoy en día. And the media pours it out upon us every day. Y los medios de comunicación lo vuelcan sobre nosotros cada día. You only have to watch the news. Solo tienes que ver el telediario. And what comes out from the news? Y lo que sale del telediario, Anxiety, ansiedad, fear. miedo. What shall we do next? ¿Y ahora qué hacemos? How are we going to eat? ¿Qué vamos a comer? Will we have enough money? ¿Tendremos suficiente dinero? Everything is losing value. Todo pierde valor. The cost of living is going up. El coste de vida está What are creciendo. we going to do next? ¿Cuál va a ser el siguiente paso? This is the atmosphere in which we live today. Este es el ambiente en el que vivimos hoy en día. And into this atmosphere, Jesus speaks. Y Jesús habla en medio de este ambiente. And he says to every one of us this morning, Y nos lo dice a cada uno de nosotros esta mañana. you worry about what you will eat. Te preocupas acerca de qué You comer. worry about what you will drink and what you will wear. Te preocupas de qué vas a beber y qué vas a Where vestir. you will live. ¿Dónde vas a vivir? But what Jesus says is, Pero lo que Jesús dice es, seek first the kingdom of God. busca primero el reino de Dios. Seek his righteousness. Busca su justicia. And all of these things will be added to you. Y todas las demás cosas vendrán luego. He doesn't say how that will happen. No dice cómo ocurrirá. But what he touches is the fear and anxiety in the human heart. Pero pone el dedo sobre la ansiedad y el miedo en el corazón humano. When we are converted, Cuando nos convertimos, or when I was converted, cuando yo me convertí and I realized what Jesus had done for me, y me di cuenta lo que Jesús había hecho,
It's like Psalm 126. Es como en Salmo 126, When the Lord turned the captivity of Israel, cuando Dios dio la vuelta a la captividad en then Egipto. was our mouth filled with laughter. Y entonces se llenó su boca de risa. And the joy of the Lord filled my heart. Y el gozo de Dios llenó sus corazones. Because I knew my sins were forgiven. Porque sabía que mis pecados habían sido perdonados. But I had no idea at that moment Pero en aquel momento yo no tenía ni idea what was going to happen to me and to my future wife over the next years. lo que me iba a ocurrir a mí y a mi esposa en los años por venir. I did not get a big scroll come down from heaven. Nadie me dio un manual desde el cielo Said now this and this and then this and this and then this and in 20 years time this and then 40 years this. diciéndome esto y aquello y dentro de 1 año y 2 años y 5 años te ocurrirá esto y en 40 esto. I knew nothing No tenía ni idea, no sabía nada about what the journey that God was going to take us on. del viaje en el cual nos estábamos emprendiendo con Dios. At that age I was 22 years old. En aquel entonces tenía 22 años. 60 years later, 60 años después, I am astonished estoy sorprendido at the journey that God has taken us on. por el viaje, el trayecto por el cual Dios nos ha llevado. I was counting it up yesterday. Ayer lo estaba contando numéricamente. How many houses we have lived in? ¿En cuántas casas hemos vivido? We have lived in over 20 houses En más de 20 casas, in different parts of the world. en diferentes lugares del mundo. We have gone through different seasons of our lives. Y hemos atravesado diferentes estaciones en nuestra vida, diferentes temporadas. We have gone through times of great blessing. Hemos atravesado momentos de gran bendición. Although we use the word blessing Y usamos la palabra bendición when we think everything is going well, cuando creemos que todo va bien we don't understand y no entendemos that God is still blessing us que Dios nos está bendiciendo when everything goes wrong. incluso cuando todo no va bien. Hello? We need a change of mind Necesitamos un cambio de mente to understand the ways of God. para entender los caminos de Dios. When we are first converted, Cuando nos convertimos, muy al principio, it's like we are babies. es como si fuéramos bebés. And if I was to ask the mothers here to put up your hand if you love your baby, Y si le pregunto a las madres aquí esta mañana si amáis a vuestros bebés, every hand would go up. cada mano se levanta. And all the dads as well, Y todos los papás también. because the baby, look at my baby. Porque el bebé, mira a mi bebé. And the baby can do no wrong. Y el bebé nunca se equivoca. It doesn't matter what he does. Da igual lo que haga. How many times do you have to change his nappy? ¿Cuántas veces tienes que cambiarle el pañal? Do you punish your baby because he has to have a nappy? ¿Le castigas porque otra vez más tienes que cambiarle el pañal? No, you clean him up. No, le limpias. And he may continue that for maybe 2 years, 3 Y eso years. puede ser así durante 2 años, 3 años. But how many of you know around about 2 years old, Pero quizás alguno de vosotros sabéis que cuando llegan a los 2 años, your lovely baby vuestro queridísimo bebé begins to change empieza a cambiar and he begins to shout y empieza a gritar and he makes lots of noise, y empieza a hacer mucho ruido, especially in the supermarket. especialmente en los supermercados. And he won't do what you say Y no hace caso a lo que le dices, because now he can walk porque ahora camina and so he runs from you. y entonces corre pero And you lejos say, de ti. come here. Y tú le llamas y dices, ven And he aquí. goes, "Rah." Y él hace así que no. He's only 2 years old. Y solo tiene 2 años. Our lives change the same
as Christians Y nuestra vida cambia de la misma manera como cristianos, when we grow up. a la medida que vamos creciendo. Our Christian life at 2 years Nuestra vida cristiana con 2 años will be different to when we were born again. será diferente de cuando nacimos espiritualmente. Our Christian life when we are 10 years old Y nuestra vida cristiana con 10 años will be different to when we were 2. será diferente de cuando teníamos 2 años de cristiano. If we are still having to have our nappy changed at 20 years old, Si cuando tenemos 20 años aún nos tienen que cambiar el pañal, something is wrong. hay algo que va mal. We need to grow up. Necesitamos crecer, madurar. And the kingdom of God Y el reino de Dios is the atmosphere es el ambiente in which we must grow up. en el que debemos madurar. The Bible teaches us there are 2 kingdoms. La Biblia nos enseña que hay 2 There's reinos. the kingdom of darkness, Está el reino de la oscuridad. and that has a king. It has Jesus calls him a father. His name is Satan. Y tiene un rey, incluso Jesús le llama padre. Pues ese es Satanás. But there's a kingdom of light, Pero también hay un reino de luz. and that kingdom has a king, Y ese reino tiene un rey. and his name is Jesus. Y su nombre es Jesús. But we live in this conflict of kingdoms, Pero vivimos en este conflicto de reinos. and we will live in this conflict of the 2 kingdoms Y viviremos en ese conflicto de 2 reinos until the day we die hasta el día que muramos or Jesus comes again. o vuelva el Señor. So we must learn how to live in the kingdom of God. Por lo tanto, debemos aprender a vivir en el reino de Dios. And we need to learn how to grow up in the kingdom of God. Y debemos aprender cómo madurar dentro del reino de Dios. There is a principle in Scripture Hay un principio en las Escrituras that says, first of all, the natural things, que dice primero las cosas naturales and afterwards, the spiritual. y luego las cosas espirituales. And what that means is that we can learn a spiritual truth Lo que quiere decir es que podemos aprender un principio espiritual from watching a natural event. por observar un evento natural. So we have, for example, the seasons of the year. Vemos, por ejemplo, las estaciones del año. And we find that in Scripture. We plant a seed Y lo vemos también en las Escrituras, que plantamos in the springtime. una semilla en el And it tiempo de begins to primavera. grow. Y vemos cómo crece. And then we have the tree growing in the summer. Y vemos cómo el árbol crece en el verano. And then in the autumn it begins to shed its leaves. Y en otoño empiezan a caer sus hojas. And in the winter it seems to have died. Y en el invierno parece como si hubiese muerto. There's a sequence of seasons in the natural. Y hay ciclos de estaciones en lo natural. And there are sequence of seasons in the spiritual life Y too. también hay secuencias en lo espiritual. There are times when we need to be taught by other people. Hay veces que necesitamos ser enseñados por otras personas. And there are times we need to listen personally to the voice of the Lord. Y hay otros momentos en los que personalmente debemos oír la voz de Dios. But we don't learn that immediately. Pero eso no lo aprendemos de forma inmediata. There's a process of learning. Hay un proceso de aprendizaje. There's a process of change in our lives Hay un proceso de cambio en nuestras vidas so that we live in the kingdom para que vivamos en el reino as sons and daughters of the king. como hijos e hijas del rey. The problem that we have, El problema que tenemos we don't learn very quickly. es que no aprendemos muy rápido. The apostles in their writings Los apóstoles en sus libros and Jesus in the Gospels, y Jesús en los evangelios, again and again, una y otra vez, they speak about the need to grow up. hablan acerca de la necesidad de crecer y de madurar. The problem that we have El problema que tenemos, is that we don't understand the kingdom that we have come into. no entendemos el reino en el cual hemos entrado, That when we were born again, que cuando nacimos de nuevo, we were born again into a kingdom. nacimos de nuevo
en un reino nuevo. And this kingdom has a king. Y este reino tiene un rey. And we are subjects of the king. Y somos sujetos, ¿se dice? Sujetos del rey. The Bible speaks of different relationships between the believer and the Lord. La Biblia nos habla acerca de diferentes relaciones entre Dios y el cristiano. And the Holy Spirit brings different emphasis to us during our lives. Y durante nuestra vida el Espíritu Santo va trayendo diferentes énfasis. It's interesting that in these days, Es interesante que en estos días there's a great emphasis on intimacy with the Lord. hay mucho énfasis en la intimidad con Dios. Have you heard this? You hear this word ¿Habéis mentioned? oído mucho esta palabra This word intimacy, de intimidad, being close to God, de estar cerca de Dios, feeling good with God, sentirte bien con Dios, knowing His love? conocer su amor? That's good and necessary. Y eso es muy bueno y muy necesario. He loves us. Nos ama He wants us to know Him more. y quiere que le conozcamos más. But we are also His servants. Pero también somos sus siervos. And He also has an army. Y también tiene un ejército. And so when we gave our lives to the Lord Entonces, cuando nosotros le entregamos nuestra vida al Señor and we received His forgiveness, y recibimos su perdón, we signed up in the army recruiting office. en aquel momento nos apuntamos al ejército de Dios. You didn't know that, did you? No sabías eso, ¿verdad? That when you gave your heart to the Lord Jesus, Que cuando le diste tu corazón al Señor Jesús, you signed a piece of paper firmaste un documento that said, I agree que decía, yo estoy de acuerdo to join the army of my king. para unirme al ejército de mi rey. And what do they do in the army when you join the army? Y cuando te unes al ejército, ¿qué hacen? They send you to the army training school. Te envían a la escuela de entrenamiento. Oh. But I am a baby. Pero si soy un bebé. But you are in the army. Sí, pero ya estás en el ejército. You are a baby in the army. Eres un bebé en el ejército. And now people will train you Y ahora te van a entrenar and otros. teach you Y te van a enseñar what it means to be a soldier. lo que quiere decir ser In the army un of soldado God. en el ejército de Dios. Why the army? ¿Y por qué el ejército? Because we have an enemy Porque tenemos un enemigo whose name is Satan. que se llama Satanás. We have a kingdom, Tenemos un reino is a kingdom of darkness, y hay también un reino de oscuridad, of destruction, de destrucción, of hatred, de odio, of division, de división, of lies, de mentiras, of robbing, de robar. is the kingdom of Satan. Ese es el reino de Satanás. And we are the kingdom of light. Y nosotros somos el reino de luz. Why do you think the apostles speak about Paul, for example, in Ephesians chapter 6? En Efesios 6, el apóstol Pablo, por ejemplo, He says, put on the whole armor of God. dice, vestíos con la armadura de Dios. Why? ¿Por qué? Because we have an enemy. Porque tenemos un enemigo. We must be trained for warfare. Debemos ser entrenados para la guerra And we must be trained for worship. y debemos ser entrenados para la adoración And we must be trained for service. y debemos ser entrenados para el servicio And trained for love. y entrenados para amar And compassion. y la compasión And kindness. y la amabilidad And goodness. y la bondad, Because that is the nature of the king. porque esa es la naturaleza del rey. But we are also in a war. Pero también estamos en la guerra And it's a war against demonic powers and spirits. y es una guerra contra huestes espirituales demoníacas. But we also have a war against our own flesh life. Y también tenemos una guerra contra nuestra carne And our mind. y contra nuestra mente. And God, the Holy Spirit, Y el Espíritu Santo it is His work to change us es su trabajo el cambiarnos step by step. paso a paso.
season by season. estación tras estación. Are you understanding me? No sé si me estoy explicando. The church needs to understand, not just you, but I mean the church generally. No solo vosotros, sino la iglesia en general, We need to understand why we have been saved. debemos entender por qué hemos sido salvados. We need to read the scriptures to understand that. Y para ello necesitamos leer las Escrituras. We were saved to give God glory. Fuimos rescatados para darle a Dios gloria. We were saved to praise Him, Fuimos rescatados para darle alabanza, to worship Him, para adorarle, to love Him para amarle with all our heart, con todo nuestro corazón, our soul, nuestra alma, our mind, nuestra mente, our strength. nuestras fuerzas. Love the Lord Ama a Dios, because He loves us. porque Él nos ama a nosotros. Hallelujah, hallelujah, Amen. hallelujah. It's for this reason we say. Es por esta razón por la que hemos sido rescatados. That's why you were saved, Por eso tú fuiste rescatado, that you might participate in the nature of God, para que puedas participar en la naturaleza de Dios, that you might know you have a Father in heaven que tú puedas saber que tienes un Padre en el cielo, who loves you, que te ama, who sent His Son to die for you, que envió su Hijo para morir por ti, and then sent His Holy Spirit y luego envió a su Espíritu Santo, to do what? ¿para hacer qué? To transform your life. Para transformar tu vida, As Paul says in Romans chapter 8, como dice Pablo en Romanos 8, that we might be conformed para que seamos transformados to the image of Jesus. a la imagen de Jesús. That doesn't happen overnight. Y eso no pasa de la noche a la mañana. You cannot take a tablet to change you. No puedes tomar una pastilla para cambiarte. You have to start to understand the ways of God Debemos empezar a aprender los caminos de Dios and the ways in which He is going to transform your nature. y las maneras en las que Él va a transformar tu naturaleza, Your old nature, tu naturaleza vieja, your old way of thinking, tu vieja manera de pensar, your own flesh, your own tu propia carne, selfishness. tu egoísmo. How does God do that? ¿Cómo lo hace Dios? First of all, He does it through His Word. En primer lugar, lo hace a través de su palabra. It's through His Word. Es a través de su palabra. That's why we have this Word. Por eso tenemos este libro. That's why we need to study, to read, to pray Debemos leerlo, orar, this Word. esta palabra. But I want to say something about this Word. Pero quiero decir algo acerca de esta palabra. It's something I learned recently. Es algo que he aprendido recientemente. I thought I knew a little bit about this Word. Pensé que sabía algo acerca de este libro, But when we came over in April, pero cuando vinimos en abril I had to learn something new. tuve que aprender algo nuevo. I don't know why, No sé por qué, but when we booked the flight to come over here, pero cuando compramos los vuelos para venir aquí, I didn't want to come. yo no quería venir. I didn't understand that. No entendía por qué. In fact, not only I didn't want to come, No es solo que no quisiera venir, I was fearful of coming. sino que tenía miedo de venir. I found fear and anxiety coming up inside me. Encontré que florecía dentro de mí ansiedad y miedo. I didn't understand what was happening to me. Y no entendía lo que me estaba pasando. You can ask Charmian. Le podéis preguntar a mi esposa Charmian. And every day, Cada día, as we got nearer and nearer to the day we were going to fly, a medida que nos acercábamos a la fecha del viaje, I was having panic attacks. me entraban como ataques de pánico. And I was saying, Lord, I don't want to go. I don't want to go. Y yo le decía a Dios, no quiero ir, I can't go. no puedo, I can't go. no puedo. Right up to the day before we flew. Fue hasta el día antes del vuelo And I was standing upstairs in our house. y estaba arriba en mi casa. And Charmian was with me. Y Charmen, mi esposa, And estaba conmigo.
And I was weeping. Y yo estaba llorando. And I was saying, I can't go. Y estaba diciéndole, Dios, no puedo ir. And she said, then we must cancel it. Entonces dijo mi esposa, pues cancelamos el viaje. We must phone EasyJet and cancel the flight. Llamamos a la aerolínea y cancelamos. And I said, Lord, I don't understand what is happening to Y me. le dije, Dios, no entiendo lo que me está pasando. Lord, what are you saying? ¿Qué estás diciendo? And immediately the Lord spoke to me. Inmediatamente el Señor me habló. And he said to me, Stuart, what have I said to you? Me dijo, Stuart, ¿qué es lo que te he dicho? And I thought, Lord, I don't know. Lord, what have you said to me? No lo sé, Dios, ¿qué me has dicho? He said to me, have I told you take no anxious thought about tomorrow? ¿No te he dicho que no tengas ansiedad por el mañana? Have I not said to you, ¿No te he dicho yo, do not fear? no tengas miedo? And I suddenly understood something. Y de repente entendí algo. This book Este libro is not a book of good advice. no es un libro de buenas recomendaciones. This book is not a book Este libro no es un libro that we can take it or leave it. que podemos tomarlo o dejarlo. I can take the bits I like Coger las partes que me gustan, and reject the bits I don't like, rechazo las que no me gustan, the bits I don't understand. las cosas que no entiendo. This book Este libro was written fue escrito by the Holy Spirit. por el Espíritu Santo. This book Este libro contains the commandments of God. contiene los mandamientos de Dios. They are not good advice. No son buenas recomendaciones. The world might call them good advice. El mundo quizás los llame buenas recomendaciones. But we are in an army. Pero nosotros estamos en un ejército. Are you in the army? ¿Tú estás en el ejército? Are you in the army? ¿Estás en el ejército? Sure. ¿Seguro? Are you sure? ¿Estás seguro? And who's the commander in chief of the army? ¿Y quién es el general, el jefe? ¿Cómo se dice? Jesus. Jesús. He appeared, remember, to Joshua. ¿Os acordáis? Se reveló a Josué. And Joshua said, who are you? Y Josué le dijo, ¿quién He eres tú? says, I come as the commander of the Lord's host. Dice, vengo yo como el comandante, He's the comandante, el comandante the general, del ejército de Dios. generalissimo. And when he speaks, Y cuando él habla, I obey, yo obedezco, I think. creo. And when he says to me, do not fear, Y cuando él me dice, no tengas miedo, that's not the psychologist, the psychiatrist speaking to me. ese no es el psicólogo, el psiquiatra que me está hablando. That's the commander Es el comandante en jefe of the army del ejército that I signed up to por el cual yo me registré when I was converted. cuando me convertí. And I realized when he spoke to me that night, Y me di cuenta cuando me habló aquella noche, I was being disobedient. me di cuenta que estaba siendo desobediente. Why? ¿Por qué? Because I was believing fear. Porque estaba creyendo al miedo. I was projecting myself to the next day. Estaba pensando en el día siguiente And I was anxious about the next day. y tenía ansiedad por el mañana, por el día siguiente. But Jesus said, Pero Jesús dijo, don't take any anxious thought about tomorrow. no pienses en cosas que te lleven a la ansiedad acerca del mañana. I was taking anxious thoughts about tomorrow. Y yo estaba teniendo ansiedad por el mañana. Was I listening to the Lord? ¿Yo estaba escuchando a Dios Or was I not listening to the Lord? o no estaba escuchando a Dios? Was I obeying what the Lord had commanded me as my commander in chief? ¿Estaba obedeciendo a mi comandante en jefe Or was I thinking my own way of doing things? o estaba pensando en mis propias maneras de hacer las cosas?
The Bible says in the book of Proverbs, La Biblia dice en el libro de Proverbios, anxiety in the heart of a man la ansiedad en el corazón del hombre leads to depression. te lleva a la depresión. That's what it says. Es lo que dice. Many people are depressed today Y hoy en día muchas personas sufren de because they are full depresión. of anxiety Están llenos de ansiedad and full of fear. y llenos de miedos. And that's why I said just now, Por eso he dicho lo que acabo de decir. what comes out of our media now, Lo que sale del what are we telediario, hearing all the time lo que estamos oyendo todo el and tiempo, reading in our newspapers, leemos en los periódicos, everything that speaks of fear, todo nos habla acerca del miedo, of anxiety. de la ansiedad. How are we going to live? ¿Cómo vamos a How are vivir? we going to eat? ¿Qué vamos a comer? Is it no wonder that so many people are depressed? Que no nos sorprenda que hay tantas personas que sufren de depresión. Well, in England, there's a huge increase. En el Reino Unido hay un incremento tremendo There's a huge increase in mental problems with people. en problemas mentales en las personas. There's a big focus now on the problems of the mind and mental health. Hay un gran problema ahora mismo con los problemas mentales. We are in a different kingdom. Nosotros estamos en otro reino. Unfortunately, Lamentablemente, our spirit is in that kingdom, nuestro espíritu está en ese reino, but my mind, pero mi mente, my emotions, mis emociones, my will, mi voluntad, that is my soul, es la parte de mi alma. some is, Aparte sí, a lot no. pero mucho no. I still think like I used to think. Todavía pienso como solía pensar. My emotions can be like this. Mis emociones pueden fluctuar. I can still get angry. Todavía me puedo enfadar. I can still argue. Discuto. I can grumble. Puedo quejarme. I can grumble at my circumstances. Quejarme de mis circunstancias. When I grumble at my circumstances, Cuando me quejo de mis circunstancias, I am being disobedient to the word of the Lord. estoy siendo desobediente a la palabra de Dios. Why? ¿Por qué? Because this word says to me, Porque esta palabra me dice a mí, rejoice in all things. regocíjate en todas las cosas. That is not good advice. Y eso no son buenas recomendaciones. That is a commandment. Es un mandamiento. How do I do that? ¿Y cómo hago eso? Ask your pastors. Preguntad a vuestros pastores. No, we have to learn the ways of God. Debemos aprender los caminos de Dios. The Apostle Paul says, El apóstol Pablo dice, I'm going to say several things that the Apostle Paul says. vamos a comentar varias cosas que dice el apóstol Pablo. First of all, in Acts chapter 14, En primer lugar, en Hechos capítulo 14, Paul was on one of his journeys and preaching the gospel. en uno de los viajes de Pablo, él está And predicando many people were converted. y muchas personas se convirtieron Many disciples were formed. y muchísimos discípulos nuevos. But the Jewish people of that city, Pero los judíos de aquella ciudad they were offended by it. fueron ofendidos. And so they took Paul Entonces tomaron a Pablo and they stoned him to y le death. apedrearon. That was the way they used to kill people who were heretics. Esa era la manera en la que mataban a los herejes. They stoned him, Los apedreaban. and the scripture says he was left for dead. Y dice las escrituras que fue dejado sobre el suelo. And then it says the disciples gathered around him. Y luego vinieron los discípulos alrededor de él They prayed over him. y oraron por él. He got up Y se levantó and he carried on. y continuó. Señor. But then he says this. Pero luego dice esto. Well, then the scripture says this. Immediately afterwards, Dice las escrituras que inmediatamente that después Paul went around the disciples, Pablo fue a los discípulos teaching them, enseñándoles, listen carefully, escuchad con atención, through many tribulations, a través de muchas tribulaciones, we must enter the kingdom of God. nosotros entramos en el reino de los cielos.
We are in an army. Estamos en un ejército. There are many things in our journey of life Hay muchas cosas en nuestro camino de la vida that we won't like. que no nos van a gustar. If I was to write down the things that Charmy and I have gone in nearly 60 years of marriage, Si tuviera que apuntar todas aquellas cosas que hemos vivido con mi esposa en estos 60 años, which God has allowed to pass in our lives, que Dios ha permitido que ocurran en nuestras vidas, I could write a book. podría escribir un libro. Many tribulations. Muchas tribulaciones. Another thing that Paul says Otra cosa que dice el apóstol Pablo in Romans chapter 5, en Romanos 5, he says, I rejoice in the hope of sharing the glory of God. dice que me regocijo en la esperanza de poder compartir la gloria de Dios. I think it's verse 3. Creo que es el versículo 3. He said, I rejoice. Dice, me regocijo. I'm going to share God's glory. Voy a compartir con la gloria de Dios. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. And then the next verse, Y en el versículo siguiente, maybe 2 verses, dos quizás, verse 5, versículo 5, he says, more than that, dice, más que ello incluso, more than this rejoicing I'm going to share in the hope y más de lo que voy a regocijarme en la that I'm going esperanza to be de in la the glory gloria, of God. He says, more than this, más que esto, I rejoice in my sufferings. me regocijo en mis sufrimientos. Who is this man? Pero ¿quién es este hombre? Who is this man? ¿Quién es este hombre? What kind of Christian is this man? ¿Qué tipo de cristiano es este hombre? He's a believer Es un creyente living viviendo in the kingdom en el reino of God. de Dios. And then he says, Y luego dice, having said I rejoice in all my sufferings, habiendo dicho que me regocijo en todos mis sufrimientos, he then tells us why he suffered, why he rejoices. luego dice por qué se regocija. He says because suffering produces endurance. Dice porque el sufrimiento produce Endurance. Perseverance. perseverancia. Thank you. In fact, when you read the New Testament, Incluso cuando leemos el Nuevo Testamento, you will often find this little phrase comes, puedes encontrar esta frase, patient endurance. perseverancia paciente, paciente perseverancia. You read the letter of James. En el libro de Santiago, por ejemplo, All through there. en todo el libro, Patient endurance, patient Mucha endurance. paciencia y Be patient. perseverancia. Rejoice in your rejoice. Regocíjate. The apostles all said the same. todos los apóstoles dijeron lo mismo. And then Paul says, what is it about patient endurance? ¿Qué tiene esa perseverancia y paciencia? Because he then says, because endurance Porque la perseverancia produces character. produce carácter. Whose character? ¿El carácter de quién? The character of Jesus. El carácter de Jesús. Do you want to know how to be like Jesus? ¿Quieres saber cómo ser como Jesús? Read the scriptures. Lee las Escrituras. Read the lives of the apostles. Lee acerca de las vidas de los apóstoles. Read the life of Jesus. Y lee acerca de la vida de Jesús. Read the exhortations and the words of Jesus and the apostles Y lee acerca de las exhortaciones de Jesús con sus apóstoles. and obey them. Y obedécelos. Believe them. Créelos. They are not good advice. No son solo buenos consejos. They are the ways of God Son los caminos de Dios to produce His divine nature in us, para producir su naturaleza divina en to nosotros conform us to the image of His Son. y para transformarnos a la imagen de su Hijo. And then Paul finishes up that little list in verse 5. Y ese listado en el versículo 5 He says,
character acaba diciendo que el carácter produces hope. produce esperanza. And he says, this hope Y dice, esta esperanza does not disappoint us no nos decepciona, because the Holy Spirit is poured out in our hearts. porque el Espíritu Santo está derramado en nuestros corazones. There is a process Hay un proceso in the journey that you are on now. en el viaje en el cual estás ahora mismo. I don't know when you began that journey, No sé cuándo empezaste ese viaje and nobody knows when you will finish that y journey. nadie sabe cuándo But acabaremos the ese purpose viaje. of that journey Pero el propósito de ese viaje is to conform us to the image of es Jesus. para transformarnos a la imagen de Jesús. And the way that God chooses to conform us, ¿Alguna vez te has sentido así? has that ever happened to you? ¿Te ha pasado a ti alguna vez? I can tell you in 60 years, Te puedo decir que en 60 años I have seen situations arise like that. yo he visto muchas situaciones así subir a la superficie. Suddenly, De repente, suddenly. de repente. God is a God of the suddenlies. God is a God of a suddenly. Dios es un Dios de repentes. Suddenlies of great blessing. De repente, gran bendición. Psalm 126. Salmo 126. When the Lord turned our captivity, Cuando Dios cambió nuestra our cautividad mouth filled with laughter. y nuestra boca se llenó de risa. Hallelujah. Aleluya. Al fin, Por fin, God has come. Dios ha venido. But there are times when you will be happy and smiling, Pero habrá momentos en los que estarás con una and sonrisa life seems to be normal. y parece que todo va bien And en la vida. suddenly, Y de repente, A situation arises in your life, una situación viene a tu vida and we are not prepared. y no estamos preparados. It is God's way of training us Es la manera que Dios usa para entrenarnos in His army. en su ejército. Here's what He said to me that night. Es lo que me dijo aquella noche, I was weeping, y mientras yo lloraba and I didn't want to come to Spain. y no quería venir a España. I'm very glad I came to see you last time. Estoy muy agradecido de haber venido al final. But I had to confess my disobedience to God. Pero tuve que confesar mi desobediencia a Dios. I had to repent of disobedience Tuve que arrepentirme de desobediencia because I was not believing the word of the Lord. porque no estaba creyendo la palabra de Dios. The word that is written in this book, La palabra de Dios que está escrita en este libro, spoken by Jesus. hablada por Jesús. And so the next day Así que al día siguiente we set off, and what we did, we said, okay, we are going to go through this day with the help of Jesus. dijimos, bueno, vamos a vivir este día con la ayuda de Jesús. And we are going to drive, first of all, we have to drive to my sister-in-law in Bristol. Bueno, en primer lugar tenemos que ir en coche a la casa de mi I made a cuñada. list of the things, the stages I had to go through. Tenía los pasos a seguir para ese día And I had to think just of that one stage. y tenía que pensar solo en el siguiente I paso. must drive to my sister-in-law Tengo que ir en coche a la casa de mi cuñada because I'm going to leave my car there. porque voy a aparcar mi coche en su casa. And then she is going to take us to the bus station in Bristol. Y luego ella nos llevará a la estación de autobús. And then she will go, and then we get the bus to take us to the airport. Y luego cogemos el autobús que nos lleva al aeropuerto. Then we get to the airport, then we have to go through all the stages of going through. Y luego hay que pasar por todo el protocolo en el aeropuerto. And then we have to get onto the plane. Y luego hay que subirse al avión. And then we have to fly. Y luego hay que volar. A list Una lista of different things. de diferentes puntos a seguir. And in my mind, as we finished each one, Y en mi cabeza, a la medida que íbamos terminando una, I could tick it off. ponía un tic. Thank you, Lord. Gracias, Dios. Thank you. Gracias. The next one, the next Al one. siguiente punto ahora. Thank you, Lord. Vale, gracias, Dios. And eventually, Y finalmente, we landed in Barajas Airport. aterrizamos en Barajas. Beloved, Hermanos, amados, amados, welcome to the journey. bienvenidos al viaje.
Welcome to the narrow way. Bienvenidos al camino estrecho. The way, the narrow. El camino estrecho. It's not wide. No es ancho, It's narrow. es estrecho. And we are too big to go. Y somos demasiado grandes. We have too much peso. Llevamos demasiado peso. We have to become smaller. Tenemos que hacernos más pequeños. We have to get on our knees. Debemos arrodillarnos. Because the door is very low. Porque like here. la puerta está muy, muy baja. And it's really like this. Y es muy pequeña. I have to lose a lot of my carnal flat, my carne. Tengo que perder mucha carne. Because it's narrow. I have to humble myself Necesito humillarme a mí mismo to walk on this narrow way. para caminar en este camino estrecho. But it's the way that my king walked. Pero es el camino que mi rey caminó. And he went to a cross Y él fue a una cruz for me por mí and for you. y por ti. I am going to finish there. Y vamos a acabar aquí. I would love to preach all day. Me gustaría, I would love to preach all day. me encantaría orar, predicar todo el día. But you will all go home. Pero os vais a ir todos a casa. Aleluya. Ponemos en pie por un momento, por favor. I want to give you a challenge this morning. I want to leave you with something. Quiero dejaros un desafío esta mañana. Hey, 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 hey. Sharabakas chatamo. Haladabaya shakarabodosta de bres. Hindala de bresi katashama. Jesus, Jesus. Te amamos, te amamos, te amamos. Bendito seas. Bendito seas, Jesús. Gracias por el camino, Señor. Muchas gracias. We are privileged Somos privilegiados to be invited de ser invitados by the King of Kings por el Rey de Reyes to walk this pathway. para caminar este camino. It's a privilege. Es un privilegio, It's a privilege. es un privilegio, It's a way of love. es un camino de amor, It's a way of peace. es un camino de paz. The first chorus I ever learned in Spanish, La primera canción que aprendí en castellano and it came from Quilmes, the church in Quilmes. vino de la iglesia en Quilmes, in Argentina. Cristo, tu reino es. Cristo, tu reino es. Cristo, tu reino es. Un reino de luz, un reino de amor. ¿Conoces este? Ustedes, sí. En el año más o menos 71 recibí un casete de un hermano, Josué Blos, que fue a Argentina y me mandó un casete de un culto en Quilmes, el 5º aniversario de la iglesia. Y yo recibí este cassette y esta fue la canción que estaban cantando. Y yo empecé a llorar y llorar por la presencia de Dios. Por la presencia de su reino en medio de su pueblo. Este cassette ahora se destruyó. Tantas veces lo escuché, pero ahora se rompió todo.
Ahora tengo que cantar por mí mismo. Hermanos, el reino de Dios y su justicia es nuestra relación con nuestro Dios. Hallelujah. The robe of righteousness. How do you say the robe? The garment. Las vestiduras de justicia. We are covered Estamos cubiertos for the righteousness of Jesus. con la justicia de Jesús And we can enter in y podemos entrar into the presence of our Father a la presencia de nuestro Padre to worship, para adorarle, to bless. para bendecir. Come this way. Ven por este camino. Come for this way. Ven por este camino. Follow Jesus. Sigue a Jesús. Jesus has already gone this way. Jesús ya ha caminado ese Follow camino. him. Síguele. Don't follow the world. No sigas el mundo. Don't follow the ideas of the world. No sigas las ideas del Follow mundo. Jesus. Sigue a Jesús. Follow his word. Sigue su palabra. Pray in his palabras. Believe his words. Cree en su palabra. Obey his words. Obedece sus palabras. And you will find yourself Y te encontrarás one day algún día walking into heaven. caminando dentro del cielo. And there will be Jesus. Y te encontrarás cara a cara con Jesús. Jesus waiting for you. Jesús esperándote. Say, bienvenidos a mi casa. La casa de mi padre. Hallelujah. I want to just say, I must finish. If you have heard the Lord speaking to you this morning, Si tú has oído que Dios te está hablando esta mañana, if you want to just make us a commitment, a fresh commitment to following Jesus, si quieres tomar una decisión o una nueva decisión o una decisión fresca, or perhaps you've never made that decision. o quizás nunca has tomado esa decisión, Perhaps you're here and you've never met with Jesus. quizás estás aquí y nunca te has encontrado con Jesús, Today you can come. hoy tú puedes venir, Today you can sign up. hoy tú puedes registrarte, You can join the army. puedes unirte al But ejército you join the house of the Lord. y te unes a la casa de Join the Dios, body of Christ. al cuerpo de Cristo. All of these pictures in the Bible. Tenemos todas estas But imágenes you en la become Biblia. part of his people Puedes ser parte de su pueblo, in his kingdom. en su reino. You can come. Puedes venir. If you want to come now. Y si quieres unirte, If you ¿por qué want to no? make a new commitment to God, come now. Ven Just esta stand mañana. in the middle, in Ven aquí front. adelante. And we will pray for you here. We will not pray for you individually. Y vamos a orar por todos aquí, desde aquí arriba. We will just pray over you. Vamos a you wanna make bendeciros a desde aquí. You know in your heart God has spoken to you this Si sabes que Dios te ha hablado esta mañana morning. And you want to say, yes, Lord Jesus. y quieres decir sí, Señor Jesús, Thank you for your kingdom. gracias por tu reino. Thank you for your kingdom. Gracias por tu reino. Espíritu Santo, Holy Spirit, Espíritu Santo, gracias por tu presencia. Gracias por tu amor. Gracias, Señor. Can we just lift our hands? Just lift our hands over these people. levantamos nuestras manos sobre nuestros hermanos. Lift them to the Lord. Levanta las manos a Dios. Father, as we lift our hands to you this morning Padre, levantamos a ti nuestras manos to bless you, para bendecirte, to give you thanks. para darte gracias. We
We ask you to bless those who have come forward this morning. Y te pedimos que bendigas a aquellos hermanos que han pasado esta mañana. Confirm your word to them Confirma tu palabra a ellos through the words that you have written in your scriptures. a través de las palabras que tú has escrito en la Biblia. Help them to hear you clearly. Ayúdales a escucharte con claridad. Give them the grace to obey your words. Dales la gracia para obedecer tu palabra. Continue to touch their hearts Continúa tocando sus corazones and to conform them to the image of y Jesus. de transformarles a la imagen de Jesús. Bless this church, Father. Bendice a esta iglesia. Bless everyone here this morning. Bendice a cada persona esta mañana aquí. Strengthen the leaders of this church. Fortalece a los líderes de esta iglesia Father, give them wisdom to guide your people. y dales sabiduría para guiar a tu pueblo. And Lord, we pray, bless this town and bless this nation of Spain. Padre, bendice esta ciudad de Alcalá de Henares y también a este país, España. Move by your Holy Spirit. Muévete a través de tu Espíritu Santo. Pour out your love and kindness to us. Derrama tu amor y tu bondad sobre nosotros. For we ask it in the name of Jesus, Te lo pedimos en el nombre de Jesús, to glorify your name, Father. para glorificar tu nombre. Amen Amén. and amen. Hallelujah. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, sí, mi Dios. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno. Recuerda la bondad de Dios en tu vida. Oh, oh. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la